Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 93. Ideas. Yuga. Primero, hablemos de nuestras características únicas. Nos centraremos en dos tipos de Pokémon como nuestros productos principales y, ocasionalmente, venderemos otros tipos entre ellos. Al destacar estos dos Pokémon distintos, podemos crear una reputación para nuestra guardería y hacer que más entrenadores nos conozcan. Suzuki. Tu idea suena bien, pero para lograr ese efecto con dos tipos de Pokémon, deben ser bastante raros y no estar fácilmente disponibles en otras guarderías. Yuga sonrió y dijo: ¿Qué hay de Trapinch y Gligar? Suzuki respondió: para estos dos Pokémon, funcionaría perfectamente bien. La evolución final de Trapinch es un tipo dragón, Flygon. Los tipos dragón son universalmente reconocidos como raros, especialmente un tipo muy poco común como Flygon. Además, como tipo dragón, Flygon cuenta con fuertes habilidades. No es inferior al Pokémon inicial de la liga, y con su apariencia distintiva, será popular no solo entre los entrenadores masculinos sino también entre las femeninas. Al escuchar el análisis de Suzuki, Yuga asintió y pensó: no me extraña que ella estuviera en el mundo de los negocios. Su análisis es acertado. Suzuki hizo una pausa por un momento y continuó: puede que Gligar no sea tan raro como Trapinch, pero sin duda sigue siendo un Pokémon raro. Además, la evolución de Gligar, Gliscor, también es un Pokémon poderoso y puede competir con Flygon en términos de fuerza. Lo más importante es que Gligar es poco común en nuestra zona. Se encuentra principalmente en la región de Yoto y Sinnoh, y muy pocos en la región de la guardería. Por lo tanto, para la mayoría de los entrenadores, ofrecería una experiencia nueva. Yuga asintió, impresionado por la comprensión de Suzuki sobre los Pokémon, dado que había asistido a una escuela de entrenadores. Al escuchar la explicación de Suzuki, Yuga dijo: ya tengo estos dos tipos de Pokémon a mano. Así que no tienes por qué preocuparte ahora. Suzuki exclamó sorprendido: ¿en serio? Si realmente tienes estos dos Pokémon, entonces tu idea podría ser realmente factible. Yuga se rió entre dientes. Por supuesto que los tengo. ¿Qué beneficio obtendría mintiéndote? Suzuki respondió en tono de broma. No esperaba que tú, como jefe joven, poseyeras tantas habilidades. Yuga afirmó orgullosamente. En efecto. Después, Yuga señaló el sitio web en la computadora y le dijo a Suzuki: planeo utilizar este sitio web como nuestra plataforma principal para promocionar la guardería. Mi plan es vender 3 Pokémon bebés de aptitud verde cada mes, 2 Trapinch y un Gligar. Publicaremos la información sobre estos Pokémon en el sitio web y esperaremos las consultas de los clientes. Aunque vender solo 3 bebés Pokémon al mes parece una cantidad pequeña, los ingresos serían decenas de veces mayores que vender huevos Pokémon normales. Tengo pensado fijar el precio de Trapinch en 500.000 y el de Gligar en 400.000. Este precio coincide con el precio del mercado para Pokémon raros. Suzuki asintió, encontrando el precio de Yuga bastante razonable. Yuga continuó: nuestro objetivo es la calidad. No tendremos problemas para vender 3 Pokémon porque, a través de la promoción en el sitio web, no solo los clientes locales sino también las personas de otras regiones pueden verlo. Tengo un plan. Así como elegimos a los Pokémon, ellos también nos eligen a nosotros. Por lo tanto, no utilizaremos la máquina de intercambio para entregar los Pokémon a los clientes. En su lugar, les pediremos a los clientes que vengan a la tienda en persona para recogerlos. A través de este proceso, podemos conocer mejor al cliente. Creo que un Pokémon raro con aptitud verde definitivamente vale la pena visitar a un entrenador. Si el comprador tiene problemas de carácter evidentes, tenemos derecho a rechazar futuras transacciones. Por supuesto, explicaremos claramente estas reglas en el sitio web para evitar disputas. Aunque este enfoque puede no tener un efecto inmediatamente perceptible, sí tiene sus beneficios. Suzuki nunca había oído hablar de una guardería que vigilara a los futuros entrenadores de los Pokémon que vendían. Su jefe le parecía bastante poco convencional. Sin embargo, lo que dice el jefe tiene sentido. Ante un Trapinch o un Gligar de aptitud verde, los entrenadores dispuestos a venir aquí no serían pocos. Suzuki pensó un momento y dijo: si piensas hacer esto, tu sitio web actual es definitivamente insuficiente. Es demasiado rudimentario. Creo que tendrás que contratar a alguien específicamente para que administre este sitio web por ti. Yuga reflexionó y asintió, diciendo: tienes razón. Tendré que encontrar a alguien para eso más tarde.
Está bien, ya terminé de hablar de las características únicas. ¿Tienes alguna otra opinión? Suzuki pensó por un momento y luego sacudió la cabeza, diciendo: No, ya has pensado en la mayoría de los temas. Mencionaré cualquier otra cosa si es necesario. Yuga dijo: Está bien, actualmente eres el único miembro del personal en nuestra guardería, así que siéntete libre de plantear cualquier inquietud. Ahora, déjame hablarte sobre mi plan de alivio de la pobreza. Suzuki asintió y dijo: Estoy todo oídos. Yuga continuó: Como sabéis, aunque hoy en día mucha gente tiene lo suficiente para comer y vestirse, no hay muchos niños que puedan convertirse en entrenadores. El problema con los Pokémon iniciales es que son el primer obstáculo en su camino como entrenadores. Muchos niños provienen de familias con bajos recursos, por lo que conseguir un Pokémon de aptitud verde cuyo precio se cifra en cientos de miles es casi imposible. Por lo general, se conforman con lo siguiente mejor, optando por Pokémon con aptitudes rojas, naranjas o amarillas. Después de todo, estas aptitudes cuestan alrededor de 10.000, lo cual es más asequible. Sin embargo, estos Pokémon están limitados por su aptitud y a menudo no pueden alcanzar altos niveles de logro. Para la mayoría de los entrenadores, sus Pokémon iniciales ocupan un lugar especial en sus corazones. Incluso si más adelante obtienen Pokémon de mayor aptitud, ver que sus Pokémon iniciales se quedan atrás puede ser emocionalmente difícil. Así que he ideado un plan para realizar compras escalonadas de Pokémon. Suzuki preguntó desconcertado. ¿Tambaleado? ¿Qué quieres decir? Yuga explicó. Déjenme darles un ejemplo. Digamos que fijamos el precio de Trapinch en 500.000 yenes. Pagar 500.000 yenes por adelantado es ciertamente difícil para una familia promedio. Sin embargo, pagar una décima parte a esa cantidad, 50.000 yenes, anualmente es más manejable. Entonces, les permitimos dividir el pago de 500.000 en 10 años, pagando 50.000 cada año. Una vez que se conviertan en entrenadores, sus ingresos sin duda cambiarán, lo que hará que devolver los 500.000 sea bastante fácil. Por supuesto, quienes quieran participar deben registrar aquí sus datos de identidad, incluyendo dirección de domicilio, miembros de su familia, etc. De lo contrario, si no cumplen con los requisitos, estaremos en problemas. Además, este servicio tiene un cupo. Solo debería estar disponible para aquellos que realmente no pueden permitirse un Pokémon. De lo contrario, si participan demasiadas personas, no tendré suficientes Pokémon para abastecerlos. La implementación detallada de este plan aún está por resolver. Suzuki finalmente entendió el concepto de compra escalonada y dijo: Jefe tiene muchas ideas. Por supuesto, Yuga no le dijo que esas ideas no eran suyas, sino que estaban inspiradas en las prácticas de muchos negocios de su vida anterior. En cambio, respondió humildemente: En realidad, no. Suzuki preguntó: ¿Pero, la gente realmente estará dispuesta a hacer esto? Yuga respondió: ¿A quién le importa? No dependemos de este método para ganar dinero. Lo hago únicamente para ayudar a esos niños que sueñan con convertirse en entrenadores. De lo contrario, ¿por qué me molestaría? Mis Pokémon se venden bien de todos modos. Yuga pensó para sí mismo: Ni siquiera te cobro intereses, ¿qué más quieres? Los planes de pago de mi vida anterior venían con intereses. Además, mis condiciones de pago son anuales, no mensuales. El plan de Yuga se inspiró principalmente en el sistema hipotecario de su vida anterior, sin los intereses. Lo hizo por una buena causa. Yuga continuó: Además, si no tienen el coraje para esto, ¿cómo podemos esperar que logren mucho como entrenadores en el futuro? Si no están dispuestos a aprovechar este servicio, demuestra que no sienten verdadera pasión por convertirse en entrenadores. En lugar de aferrarse a aspiraciones a medias, es mejor que vivan como personas comunes. Al escuchar las palabras de Yuga, Suzuki encontró su razonamiento bastante sólido y no tenía mucho más que decir. Capítulo 94. Creando Pokéblocks. Continuando su discusión, Yuga y Suzuki afinaron los detalles de sus planes hasta que llegó la hora del almuerzo. Al mediodía, la tía de Yuga, Hisako, visitó la tienda. La razón principal fue que Yuga había salido sin informarle. Hace un par de días, Luna había ido a buscar a Yuga y descubrió que no estaba. Luna le había mencionado esto a su propia madre, lo que llegó a Hisako. Yuga había estado ausente durante varios días, su teléfono no estaba disponible y no había habido respuesta a ningún mensaje. Esto naturalmente había provocado preocupaciones por parte de Hisako. Querida tía, acabo de salir a ver a una amiga. No hay necesidad de preocuparse tanto. Mira, estoy perfectamente bien, dijo Yuga dándose la vuelta para demostrar su bienestar.
Por supuesto, no le diría a su tía que no había ido a ver a ningún amigo, sino que se había adentrado en el desierto en busca de una aventura. Además, aparte de Robert, en realidad no tenía otros amigos. Hisako le dio una palmadita a Yuga en la espalda y dijo: mientras estés bien, avísanos la próxima vez si vas a algún lado o nos preocuparás innecesariamente. Yuga rápidamente rodeó a Hisako con sus brazos, tratando de apaciguarla. Lo entiendo, prometo que la próxima vez no haré esto. Lo garantizo. Apartando las manos de Yuga de su brazo, Hisako continuó: mientras estés a salvo, eso es todo lo que importa. Si vuelves a hacer esto la próxima vez, no lo haré. Mientras hablaba, Hisako levantó la mano en una amenaza juguetona hacia Yuga. Yuga rápidamente pidió misericordia, riendo mientras decía: no lo haré, no lo haré. Hisako había venido después del almuerzo, ya que tenía que volver a trabajar por la tarde. Charló un rato con Yuga y luego se fue. Después de que Hisako se fuera, Yuga se puso en contacto con la persona que lo había ayudado anteriormente a diseñar el sitio web de la guardería. Quería realizar algunas modificaciones en el sitio. Yuga también había conocido a esta persona en internet. En ese momento, había publicado una tarea para diseñar un sitio web y esta persona la había aceptado. Habían charlado algunas veces en línea y a Yuga le había parecido decente, por lo que se habían mantenido en contacto. Oye, ¿estás ahí? ¿Hermano Seal? Sí, ¿qué pasa? Esta persona no era muy comunicativa. Cuando conversaba con Yuga, generalmente respondía sus preguntas directamente. Yuga ni siquiera sabía su verdadero nombre. Solo lo conocía por su nombre en línea, hermano Seal. Sonaba tierno, totalmente incompatible con su personalidad real. Quiero hacer algunos cambios en el sitio web que me diseñaste. Me gustaría que estuviera más cuidado. ¿Cómo quieres cambiarlo? Yuga explicó sus necesidades y también proporcionó la dirección de la guardería. Dijo: esta es la dirección de nuestra guardería. Añádela a la ubicación que acabo de mencionar. Está bien, lo entiendo. Te avisaré cuando se realicen los cambios. Yuga envió un mensaje después de eso. Oye hermano, ¿puedo pedirte un favor? ¿Qué favor? Adelante. Es así, ya sabes, tengo una guardería. Estoy pensando en contratar a alguien para que se encargue del mantenimiento y la gestión del sitio web. Me preguntaba si conocías a alguien que pudieras presentarme. Yuga agregó otro mensaje. No te preocupes, la compensación será buena. No maltrataré a tu amigo. El hermano Seal dudó por un momento antes de responder. ¿Y yo qué tal? ¿Y tú? Por supuesto que eres aún mejor. ¿Pero no tienes otro trabajo? Ninguno. Mientras sea bueno para ti, estoy bien. Si estás dispuesta, entonces no tengo ningún problema. Simplemente no estoy segura de si quedarte conmigo será demasiado, ya que no sé de dónde eres. Actualmente vivo en Ciudad Férrica, no muy lejos de tu casa. ¿Ciudad Férrica? Es una ciudad grande. ¿Cómo se te ocurrió venir a trabajar a mi pequeño pueblo? En cuanto a la pregunta de Yuga, el hermano Seal no dio una respuesta directa. En cambio, respondió: estaré allí en unos días y tendré los cambios del sitio web listos para que los veas. Yuga no indagó más sobre por qué el hermano Seal no respondió a su pregunta. Después de todo, todos tenían cosas que preferían no discutir. Está bien, estaré esperando a que vengas. Después de terminar la conversación con el hermano Seal, Yuga fue al ecoparque y encontró a Audino. Yuga. Audino, quiero crear Pokéblocks para Trapinch y Ligar. ¿Puedes ayudarme? Los Pokéblocks que Yuga quería hacer eran los Pokéblocks universales de tipo tierra proporcionados por el sistema como recompensa. Naturalmente, Audino aceptó después de escuchar la petición de Yuga. Estaba encantada de poder ayudar a Yuga. Además de Audino, Yuga también convocó a los Miltanks y a Chimecho. Los números de Trapinch y Ligar eran bastante sustanciales, y Yuga y Audino solos no serían capaces de manejar la carga de trabajo. Los ingredientes necesarios para los Pokéblocks universales de tipo tierra eran frutos comunes. Se podían encontrar en el huerto del ecoparque principal y en el oasis del desierto. No era necesario que Yuga las comprara. Los Gligar se encargaban de recoger las frutas y colocarlas en cestas. Luego, los Fligons usaban sus brazos para transportar las cestas, repletas de frutas, hasta el ecoparque principal y colocarlas frente a Yuga y los demás. En poco tiempo, habían recolectado todas las frutas requeridas. Yuga ya había preparado la licuadora de frutas necesaria para hacer los Pokéblocks. Cuando todas las frutas estuvieron en su lugar, comenzaron con su trabajo. Los Miltanks y Chimecho se encargaban de cortar las frutas según las instrucciones de Yuga. Los tamaños debían ser más o menos iguales, ni muy grandes ni muy pequeños, todos cortados en trozos del tamaño de un pulgar.
En cuanto a Chimecho, Yuga le había pedido que usara sus poderes psíquicos para controlar el cuchillo mientras cortaba las frutas. Chimecho había aprendido recientemente habilidades psíquicas, por lo que su control sobre su propio poder psíquico era bastante difícil. Yuga esperaba que a través de esta tarea, aprendiera gradualmente a usar sus poderes psíquicos con más precisión. La tarea de Yuga y Audino era tomar los diferentes tipos de frutas picadas y colocarlas en la licuadora en proporciones determinadas. Luego, utilizaban la licuadora para convertir la mezcla en Pokéblocks. El proceso de creación de Pokéblocks no fue excesivamente complicado, solo un poco tedioso debido a los distintos pasos involucrados. El verdadero desafío de hacer Pokéblocks siempre estuvo en conseguir la receta correcta. La combinación correcta de frutas y proporciones que pudieran crear Pokéblocks aptos para el consumo de los Pokémon era un tema de gran preocupación para todos los criadores. Si bien muchas combinaciones de frutas producirían Pokéblocks al mezclarse y combinarse, la gran variedad de frutas significaba que las recetas incorrectas podrían ser potencialmente dañinas en lugar de beneficiosas para los Pokémon. Como tal, la formulación de cada receta de Pokéblock fue un trabajo de amor por parte de innumerables criadores. Al igual que los Pokéblocks vendidos por la corporación de Bon, los desarrollados minuciosamente por los criadores bajo su mando eran de propiedad exclusiva y confidenciales, y no debían compartirse fuera de la empresa. Todos los Pokéblocks consumidos por los Pokémon en el ecoparque de Yuga fueron pedidos a corporación de Bon. Capítulo 95. Incidente inesperado. Debido a la gran cantidad de Pokéblocks que debían producirse, Yuga pasó toda la tarde en el ecoparque elaborando Pokéblocks junto a Audino. Sin embargo, Yuga rápidamente se dio cuenta de que su velocidad al hacer Pokéblocks no era comparable a la de Audino, y la calidad de los bloques que hacía era ligeramente inferior. Yuga se sintió muy disgustado con esto, por lo que se esforzó aún más, siendo más meticuloso. Pero al final, fue derrotado y tuvo que renunciar a regañadientes a intentar superar a Audino. Verdaderamente apropiado para el Pokémon asistente de la enfermera Joy. Una vez que todos los Pokéblocks completados fueron almacenados en el almacén del parque principal, Yuga ordenó a los Miltanks que alimentaran a Gligar, Trapinch y Flygon diariamente. Yuga, que se sentía bastante fatigado por la intensa creación de Pokéblocks del día anterior, durmió profundamente durante toda la noche. No fue hasta las 8 o 9 de la mañana del día siguiente que finalmente se despertó, estirándose perezosamente mientras se levantaba de la cama. Cuando abrió la ventana después de levantarse, Yuga tenía la intención de dejar entrar un poco de aire fresco a la habitación. Sin embargo, tan pronto como abrió la ventana, notó que muchas personas en la calle de abajo señalaban y hablaban sobre su casa. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Pasaba algo en su casa? Yuga se puso algo de ropa rápidamente y bajó corriendo las escaleras. Al llegar a la planta baja, Yuga vio una multitud de personas paradas afuera de la tienda, señalando y charlando de vez en cuando. Yuga se volvió hacia Suzuki, que llevaba un rato en la tienda, y le preguntó: «Suzuki, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanto alboroto afuera?» Suzuki suspiró y señaló hacia afuera, diciendo: «Sal y compruébalo tú mismo». Todavía con sus pantuflas y su ropa de dormir debajo de su abrigo, Yuga se dirigió a la entrada con un pater de pasos. Justo cuando Yuga llegó a la puerta, vio un Pokémon marrón tirado en el umbral. Al observarlo más de cerca, se dio cuenta de que no era otro que Linoone. «¿Qué estás haciendo aquí?» Cuando Yuga se acercó, Linoone lo notó y abrió un poco los ojos. Miró a Yuga y luego señaló el marco de la puerta. Yuga no pudo descifrar su significado en absoluto y no le prestó mucha atención. A excepción de los Pokémon jóvenes, Yuga había concedido libre acceso a todos los Pokémon del ecoparque. Sin embargo, la mayoría de ellos preferían quedarse dentro de los límites del parque y rara vez mostraban ganas de aventurarse fuera. Yuga pasó por Linoone y salió a ver qué estaba pasando afuera, pero tan pronto como salió, se encontró rodeado de vecinos. «Yuga, ¿este Pokémon es tuyo? Parece impresionante». Una de las mujeres señaló hacia el tejado de la casa de Yuga. «Sí, es cierto. Es un Flygon, ¿no? Solo los he visto en la televisión». Un hombre intervino. «Oh vaya, yo también reconozco a este Pokémon. Yuga está adquiriendo cada vez más habilidades. Incluso tiene Pokémon muy poderosos». Con Yuga rodeado por un grupo de vecinos que lo elogiaban sin parar, su mente aturdida por recién despertarse se aclaró instantáneamente. Siguiendo la dirección que señalaban, Yuga miró hacia su tejado y vio al líder Flygon, seguramente, tomando el sol, balanceando ocasionalmente su larga y robusta cola. Yuga estaba empezando a preocuparse de que su cola pudiera terminar creando agujeros en el techo. El líder de Flygon parecía realmente muy imponente.
Con un cuerpo la mitad del grande que otros Flygon y un nivel naturalmente alto, exudaba un aura impresionante. No era de extrañar que los vecinos se reunieran para observar. Este es mi Pokémon. No tiene nada de especial. Por favor, todos dispersen. Reunirse así fuera de mi casa no es bueno para el negocio. Mientras observaba a los vecinos dispersarse, Yuga dejó escapar un suspiro de alivio. Luego, le hizo una señal al líder de Flygon que estaba en lo alto del tejado para que bajara. Al ver a su dueño saludando, el líder Flygon agitó sus alas perezosamente y descendió de la azotea, aterrizando frente a Yuga. Yuga preguntó: ¿Cómo terminaste afuera? ¿Te quedaste en la azotea? Flygon. El líder Flygon miró a Yuga con sus brillantes ojos rojos y gritó. Yuga se frotó la cabeza y dijo: Debo ser una tontería al preguntarte. No puedo entender lo que estás diciendo. Luego hizo un gesto con la mano y añadió: No importa, no importa. Si quieres quedarte allí, quédate. Pero prométeme que no causarás problemas ni dañarás a los habitantes del pueblo sin motivo. El líder de Flygon asintió y voló de regreso a la azotea, entrecerrando los ojos para seguir tomando el sol. Al regresar a la tienda, Yuga se encontró nuevamente con Linoone en la entrada y no pudo evitar pensar: ¿qué está pasando hoy? ¿Por qué uno o dos de ellos se aventuran a salir? Lo que Yuga no sabía era que Linoone había salido para cumplir la promesa que le había hecho. Cuando Yuga lo sacó, mencionó que tenía la intención de emplearlos como Pokémon guardianes para la guardería, proporcionándoles comida y refugio. En ese momento, Linoone tenía un lugar donde quedarse y comer en casa de Yuga, pero no había hecho nada. Esto le hacía sentir bastante culpable. Para ese momento, Audino, que también había sido contratado, ya había comenzado a ayudar a Yuga a cuidar a los Pokémon y a hacer Pokéblocks. ¿Cómo podía permanecer inactivo? Entonces, tomó la iniciativa de proteger la entrada de la tienda. En verdad, había olvidado que, aparte de sí mismo, Suellou tampoco había hecho nada. Suellou había estado preocupado por las batallas contra Murkrow y no había pensado mucho en nada más. En cuanto al líder de los Flygon, se sentía responsable de la seguridad de Yuga ahora que era su dueño. No podía quedarse encerrado en el ecoparque todo el tiempo. ¿Cómo podría? Decidió aventurarse afuera. Incluso cedió su posición de líder a otro Flygon del clan. A partir de ese día, ya no era el líder de los Flygon, sino que se llamaría el Gran Flygon. Yuga no entendía el lenguaje de los Pokémon, así que, naturalmente, no tenía idea de sus pensamientos ni de los motivos por los que hacían lo que hacían. Pero no le prestó demasiada atención. Yuga regresó a la tienda y se enfrentó a Suzuki con una expresión perpleja. Los dos Pokémon afuera de la puerta y en la azotea son míos. A partir de ahora, serán los responsables de proteger la tienda. No te preocupes por ellos. Suzuki asintió y dijo: Entendido. Una vez resuelto esto, Yuga fue rápidamente a refrescarse. Sin embargo, la noticia de que había un poderoso Flygon en el techo de la guardería Yoyo se extendió rápidamente por la ciudad. Como propietario de la guardería, Yuga pronto se hizo famoso en la ciudad. Si bien los residentes del pueblo conocían la existencia de la guardería Yoyo, la única guardería que funcionaba allí, no sabían el nombre del propietario. Pero ahora, Yuga prácticamente se había convertido en una celebridad local. Pueblo Verdegal no era una ciudad grande y no había entrenadores particularmente famosos. Lo único que había llamado la atención era su entorno de rehabilitación. Con la presencia de Yuga, la noticia se difundió fácilmente. Capítulo 96. Contenido de la formación. Luego de terminar su rutina matutina, Yuga se dirigió al ecoparque. Lo primero que hacía cada mañana después de refrescarse era entrenar con sus Pokémon. Era una tarea imprescindible que no podía obviar. Para los 31 Pokémon jóvenes, era necesario un entrenamiento físico sencillo. Como habían nacido hacía poco, aparte de un entrenamiento físico moderado, otras actividades no eran muy adecuadas para ellos. En cuanto a los demás Pokémon, la mañana estaba reservada para el entrenamiento de movimientos. Desde que aprendió psíquico, Chimecho había reducido su tiempo de meditación. Yuga lo reemplazó con más tiempo dedicado a entrenar sus habilidades psíquicas. Para ayudar en esto, Yuga había hecho a medida muchas bolas de hierro macizo del tamaño de un puño. Durante el entrenamiento, Chimecho utilizó sus poderes psíquicos para mover estas bolas de hierro, realizando varios movimientos desafiantes con ellas. Cada día, Yuga ajustaba la cantidad de bolas de hierro que controlaba Chimecho en función de su crecimiento psíquico. La tarea de enseñar a los Miltanks a usar Campana Cura fue encomendada a Audino. Los 6 Miltanks de Yuga también tenían tareas de entrenamiento diarias.
Además de aprender el movimiento campana cura, el entrenamiento físico era necesario para garantizar la producción de leche Mumu de alta calidad. Al principio, Yuga había considerado que el Gran Fligón le enseñara a Absol el movimiento lanzallamas. Sin embargo, decidió no hacerlo. Aunque Absol tenía habilidades y cobertura limitadas, siempre se podían aprender nuevas habilidades más adelante. Además, el Gran Fligón no iba a ir a ninguna parte. Lo que importaba era que no había dominado por completo el movimiento premonición. Premonición no era solo un movimiento de ataque para Absol. Mejoraba su percepción y sus habilidades predictivas en general. Absol de Yuga era directo en las batallas, prefiriendo cargar hacia adelante para un asalto total. Yuga no tenía intención de cambiar este comportamiento. Después de todo, cada Pokémon tenía su propia personalidad y estilo de lucha único. Tenía más sentido que el entrenador se adaptara a ellos, ya que eran la fuerza principal en las batallas. Para un Pokémon que luchaba de frente, una excelente percepción y capacidad de predicción eran cruciales. Originalmente, Yuga había planeado enseñarle a Absol el movimiento paz mental, como un medio para mejorar su poder psíquico y comprender completamente la premonición. Pero como ninguno de los Pokémon de Yuga conocía el movimiento, y el propio Yuga no era competente, esta idea fue abandonada. Al final, Yuga ideó un enfoque bastante simple. Para poder usar premonición, era necesario cargarlo. Yuga le indicó a Absol que usara el movimiento repetidamente, con el objetivo de que la usara lo más rápido posible cada vez. Además, Yuga le pidió a Absol que sintiera las fluctuaciones de la energía psíquica a su alrededor mientras usaba el movimiento, intentando discernir patrones en estas fluctuaciones. Como Pokémon de tipo siniestro, Absol era sensible a la energía psíquica, lo que llevó a Yuga a creer que este método podría ayudarlo a comprender mejor la aplicación de los movimientos psíquicos. La práctica hace al maestro, y aunque Yuga sentía que este método era bastante rudimentario, creía que daría resultados. Vivillon de Yuga había heredado el movimiento danza-aleteo, por lo que adaptó todo su entrenamiento de habilidades en torno a eso. Aunque la actitud de Vivillon era superior a la de otros Pokémon, tenía deficiencias obvias en las características de su especie. El movimiento danza-aleteo solucionó estas deficiencias. Yuga preparó un enorme abanico, permitiendo a Vivillon volar dentro de las inmensas ráfagas que generaba mientras usaba el movimiento danza-aleteo. Al principio, Vivillon encontró que volar con fuertes vientos era bastante agotador. No solo le costaba usar la danza-aleteo, sino también mantener un vuelo regular. Sin embargo, al ser un Pokémon de calidad índigo, la inteligencia de Vivillon era excepcional. No tardó mucho en dominar la técnica de volar con vientos fuertes. Aunque todavía no podía ejecutar la danza-aleteo con fluidez en las fuertes ráfagas, sus habilidades de vuelo mejoraron rápidamente. Yuga creía que pronto sería capaz de usar la danza-aleteo mientras volaba en vientos feroces. Vivillon era un Pokémon increíblemente diligente. Su nivel de esfuerzo no era menor al de Absol. Yuga lo veía entrenar solo con frecuencia mientras los demás Pokémon descansaban. Posiblemente debido a sus experiencias pasadas de abandono, Vivillon le daba mucha importancia a su fuerza. Su entrenamiento era extenuante todos los días. Si Yuga no lo vigilaba, dándole masajes y chequeos regulares, su salud probablemente se resentiría. Incluso con la supervisión de Yuga, su carga de entrenamiento era mucho mayor que la de los otros Pokémon, superando incluso a Absol. Probablemente se trataba de un problema psicológico para Vivillon, y Yuga intentaba consolarlo a menudo. Sin embargo, los efectos no parecían ser muy evidentes. Recientemente, Floete practicó dos movimientos. El movimiento de transformación de tipo Hada Campo de Niebla y el movimiento de ataque de tipo Hada Fuerza Lunar. Ambas movimientos fueron enseñadas por Audino. Como Pokémon de tipo Hada puro, Floete siempre había conocido solo un movimiento básico de tipo Hada, Viento Feérico. Sus capacidades ofensivas eran deficientes, por lo que Yuga tenía la intención de enseñarle el movimiento Fuerza Lunar. En realidad, Audino era más competente en la habilidad de ataque de tipo Hada, Brillo Mágico. Sin embargo, Brillo Mágico era un movimiento de ataque especial con un alcance más corto y menos poder explosivo en comparación con Fuerza Lunar. Sin embargo, Brillo Mágico era más adecuado para batallas grupales, mientras que Fuerza Lunar era más apropiado como movimiento de ataque a un solo objetivo. Ambos tenían sus propios puntos fuertes. Por ahora, Yuga no tenía pensado enseñarle ambos movimientos a Floete. La cantidad no equivale a la calidad en términos de movimientos, un principio que cualquiera entendía, especialmente considerando el bajo nivel actual de Floete y su fuerza limitada.
En cuanto a la razón detrás de aprender campo de niebla, Yuga lo había concebido cuando Audino se enfrentó a Fligón en la batalla del desierto. Campo de niebla era un movimiento de tipo campo bastante única. Los movimientos de campo de hierba, campo eléctrico y campo psíquico otorgaban un impulso a los movimientos stat, bonificación por ataque del mismo tipo, del usuario. Campo de niebla no lo hacía. Su función principal era evitar que el usuario cayera en diversos estados. Yuga creía que debilitar a los Pokémon de tipo dragón era simplemente un efecto secundario. En el contexto del juego, este movimiento podría funcionar bien contra movimientos de tipo dragón, dado que los Pokémon de este tipo eran comunes. Sin embargo, en la realidad, encontrarse con Pokémon de este tipo no era tan frecuente. Por otro lado, había muchos Pokémon capaces de utilizar diversos movimientos de tipo interferencia. Sin embargo, estos efectos no fueron el objetivo principal de Yuga al elegir este movimiento. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.